Bien, entonces iniciamos recordándole que aquí estoy poniendo la videoconferencia, ¿verdad? Grabadas. Aquí. Y que hoy trabajaremos con el tema de potencial eléctrico, que es la unidad 3, ¿verdad? Esta es la tareita que termina la otra semana, el lunes de la otra semana, ¿verdad? Aquí está el material que sale de aquí. Entonces, que primero uno le hablaría, dame un segundito, voy a poner la pizarra, sobre energía potencial eléctrica y diferencia de potencial. Esto de energía potencial ya ustedes lo conocen de otro tema, ¿verdad? Recuerden que la energía potencial depende de la altura. Esta energía potencial depende la energía potencial eléctrica depende de esta altura. Una altura en un campo eléctrico, ¿verdad? Donde se están moviendo estas dos cargas. Estas dos cargas eh, tienen un alto energía potencial si la carga está en su espacio donde tienen el mismo signo, pero cuando la carga está en el espacio donde tiene menor signo, el signo diferente, es una baja potencial. El campo eléctrico se mueve así y tenemos un medidor en A y un medidor en B, que ahí es que nosotros vamos a trabajar ahora. Aquí tenemos, para recordar, un segundito, para recordar lo siguiente. La diferencia de energía potencial es igual a menos el trabajo. Eso nosotros lo vimos ya en física general 1. O sea, la energía potencial final menos la energía potencial inicial es igual a menos el trabajo, ¿verdad? Pero aquí, como estamos hablando de potencial eléctrico, significa que tenemos que hablar de esto. De V, o sea, energía potencial en B y energía potencial en A. ¿Verdad? Aquí. Entonces, ¿se acuerdan que el trabajo es igual a F por D? Pero en el tema anterior del campo eléctrico sabíamos que F era igual a la carga por el campo eléctrico. Porque el campo eléctrico era igual a F sobre Q. Entonces aquí lo que se hace es una sustitución de la F por QE. Y luego lo sustituimos aquí. Entonces tenemos que la diferencia de potencial de B a es igual a menos Q por E por D, donde la D es la distancia entre las cargas, la E es el campo eléctrico que está ocurriendo entre estas dos placas, la Q es el valor de las cargas, y esto que está aquí es la energía potencial que se mide en este punto A y en este punto B. Continúo. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos lo que es el potencial eléctrico. Aquí me habla de que la diferencia de potencial es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. O el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico lo podemos encontrar con esta
formulita, donde V representa el voltaje. El voltaje. La U, la V representa el voltaje. La U representa la energía potencial en ese punto. Y la Q, la carga que está ocurriendo. O sea, en el punto A está el voltaje, la energía potencial y la carga que está ocurriendo ahí. Ahora bien, para uno buscar el voltaje entre el punto A y B, ocurre lo siguiente. El voltaje de B a A es igual a la diferencia de voltaje. O sea, tengo el punto A y el punto B. El voltaje aquí, el voltaje de B a A, de aquí para acá, cuando se mida va a ser igual a la diferencia entre el voltaje B menos el voltaje A. Y aquí tenemos otra formulita que sale de ahí y aquí. O sea, que significa que el voltaje de B a A va a depender de menos el trabajo que ocurre en BA entre la carga. Esta es otra formulita que podemos utilizar. Sigo más para abajo. Todo esto está aquí. Bueno, aquí dice que la diferencia potencial se mide en voltios, voltio, el voltaje. El voltaje es Joule sobre Coulomb, o sea, trabajo entre carga, como está aquí. Entonces, aquí me da un ejemplo. No, este ejemplo no me gusta. Voy a poner otro. Este, el ejemplo de la placa. Aquí yo tengo un tubo de rayos catódicos. Esto es un tubo donde se lanzan electrones, porque recuerden que los electrones, como son negativos, van a los positivos. Se lanzan electrones y cruzan por ahí. ¿Verdad? Aquí se le aplica un voltaje a las dos placas A y B, voltaje, y aquí dice que el voltaje entre las dos placas es de 5000 voltios. Mírenlo aquí. Considere que un electrón en un tubo de rayos catódicos es acelerado de reposo a través de una diferencia de potencial que mide 5000 voltios. ¿Verdad? Dice, ¿cuál es el cambio en la energía potencial del electrón? O sea, este. Y después dice, ¿cuál es la velocidad del electrón como resultado de esta aceleración? Ok, primero vamos a lo primero. El cambio de energía potencial es igual a Q por V por VA. ¿Quién es Q? El valor del electrón. ¿Qué vale el electrón? Esto que está aquí. Porque el electrón tiene un valor. Este es el valor del electrón, que es menos 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Verdad? Y luego el voltaje que se está aplicando son 5000 voltios. Si multiplicamos eso, da esto. ¿Verdad? Si multiplicamos esto por esto, da eso. Significa que si el voltaje nosotros lo aumentamos, significa que la diferencia de potencial, la energía potencial del electrón va a aumentar. Si el voltaje lo disminuimos, significa que la energía potencial del electrón va a disminuir. Eso es lo que quiere decir esto. Luego lo que me pide es la velocidad. Pero como no tengo ninguna fórmula que tenga que ver con velocidad, lo que nosotros tenemos es que tomar la fórmula de lo siguiente. Trabajo igual a la diferencia de energía cinética. Entonces el trabajo también es igual a la diferencia de la energía potencial, a menos. Entonces si la igualamos los dos, me da esto. Entonces, esta energía cinética, ¿verdad?, es la final del electrón, porque la energía cinética inicial es cero, porque ahí dice que el electrón parte del reposo. Mírenlo ahí. Si el electrón parte del reposo, significa que todo es cero.
Y aquí tenemos la diferencia de potencial, ¿verdad? Que es esto. Entonces tengo un medio de m por v final al cuadrado igual a menos q por v, vea. Entonces, tenemos que despejar la b. Si despejamos la b, miren qué me da. Claro, esto se pasa la m dividiendo, el 2 pasa multiplicando aquí y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces da v raíz de menos 2 q v vea entre m. Lo mismo que está aquí. Entonces, al resolver, como el electrón es negativo, se multiplica el menos por el menos y al final me da esto. Esto viene siendo la velocidad del electrón. Eso es 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0. Significa que son 42 millones metros sobre segundo. O sea, una velocidad extremadamente grandísima. Y ya, ahí está el ejercicio. Generalmente se va a encontrar con esos ejercicios en la práctica, ejercicios de diferencia de potencial bien sencillo. Y ya, eso viene siendo todo. Aquí tenemos otros ejercicios, pero son bien sencillitos. Muy bien. Hasta aquí, ¿cuánto?